Estamos de regreso aquí en Los Disidentes por Radio Infinita. Recordar siempre que pueden enviarnos sus mensajes y comentarios a través del WhatsApp de Radio Infinita al 57 41 12 90 o por medio de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo. Y bueno, para esta discusión de martes vamos a arrancar aquí con Paulina Brice, ella es integrante del Movimiento Cívico Nacional y vamos a estar hablando acerca de si estamos al inicio de una nueva forma de hacer política. Así que bueno, Paulina, bienvenida. Hola José, ¿qué tal estás? Gracias por la invitación y es un placer acompañarlos el día de hoy. Buenísimo, ¿no? El gusto es nuestro, Paulina. Y bueno, la pregunta que traemos a discusión este martes es si estamos ante una nueva forma de hacer política. Yo creo que es una pregunta algo complicada de responder y creo que tiene muchísimas, ¿cómo te diría? Aristas, ¿no? Diferentes Claro. cosas que hemos estado experimentando. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿no? Paulina, ¿consideras que estamos ante una nueva forma de hacer política? Sí, yo creo que definitivamente, José. Yo creo que la manera de hacer política tradicional ha quedado obsoleta ya. Como lo hemos venido platicando desde hace algunos meses en diferentes espacios, creo que la manera de hacer política ha cambiado radicalmente y probablemente siga cambiando en los próximos meses, incluso en los próximos años. Yo creo que el tema de las redes sociales, como bien lo sabrás, pues ha influido enormemente en la manera en que se ha venido haciendo política en Guatemala, en la región y en el mundo en general. Yo creo que si recordamos un poco tal vez las elecciones en Colombia, creo que son ese claro ejemplo de cómo las redes sociales empezaron a tomar pues un rol preponderante en la manera en que los políticos pues empezaban a comunicar sus ideas con la ciudadanía y pues sin irnos tan lejos en estas elecciones pues también lo vivimos aquí en Guatemala. Nos dimos cuenta que la mayoría de candidatos pues empezaron a utilizar las redes sociales como eh, el medio principal para poder comunicar sus ideas y por lo tanto podemos ver que tal vez esa manera de hacer política, de poner vallas en la calle, de compartir trifoliares o panfletos en las calles, pues tal vez ya no es tan relevante como lo era en años anteriores. Entonces, creo que de ahora en adelante, pues si un político quiere darse a conocer, dar a conocer sus ideas, pues va a ser muy importante que aprenda a manejar las redes sociales y que las utilice de una manera activa para que la ciudadanía pues lo logre conocer. Concuerdo contigo, Paulina, y creo que podemos hacer también una caracterización de qué significa esa nueva forma de hacer política. Tú ya nos comentabas un elemento interesante que son pues las redes sociales, ¿no? Que vinieron a cambiar mucho la forma de hacer campaña específicamente, creería Claro. yo. Pero bueno, si estamos hablando, Paulina, de una nueva forma de hacer política, hay una vieja forma, ¿no? Y qué dirías tú que caracteriza a esa vieja forma de hacer política? Pues mira, yo creo que por lo menos centrándonos en Guatemala, esa vieja forma de hacer política, pues ha sido un poco como se han manejado la mayoría de candidatos aquí en Guatemala, que es pues que van a hacer mítines políticos, se dedican a pues poner vallas por toda Guatemala para que la gente los conozca, pero realmente si te das cuenta, esa vieja política, la mayoría de las veces, pues no vemos propuestas, ¿no? Muchas veces en esos mitines políticos, pues los candidatos se promueven su persona, pero realmente pues no vemos que haya un debate sobre sus propuestas, sobre sus ideas, y yo creo que eso es un poco como se ha venido manejando la política. Entonces, si volvemos un poco al tema de esta nueva forma de hacer política, pues yo creo que es muy importante que los candidatos o los políticos en general, pues compartan un poco más de esas ideas, esas propuestas, esos proyectos que tienen para el país y para ayudar a la ciudadanía en general en cuanto a las necesidades, pues que más les interesan, ¿no? Yo creo que un poco por ahí iría la idea de cómo es que estos políticos pues han venido haciendo esas campañas o han tratado de promover sus ideas.
en esa vieja política. Es interesante, pero sí, digamos, los resultados electorales también nos dicen que nuestro país sigue siendo uno bastante complejo, ¿no? Hay tal vez Ujú, una población más urbana que accede a redes sociales bastante, ¿no? Se claro. informa, ejerce política, habla de fútbol, habla lo que sea, todo a través de redes sociales, mientras que hay una población todavía más rural que es más comunitaria, Ujú, que tal vez informa no estrictamente a través de redes sociales, o tal vez sí, un poco, ujú. pero tal vez a través de otras vías, ¿no? Y la forma de hacer política, entonces, Paulina, ¿debería cambiar dependiendo del público al que uno se esté enfocando? ¿O crees que es otra forma, ¿no? Es ir más allá de las redes sociales y como tú ya decías, un factor importante es el de las propuestas, por ejemplo, pero Ujú. ¿cómo lograr acercar entonces la política a toda la población guatemalteca bajo esta nueva idea de nueva forma de hacer política? Claro, mira, algo interesante es que este año, desde el movimiento, pues estuvimos yendo mucho al interior, Ujú. ¿no? Estuvimos haciendo debates con algunos candidatos a la alcaldía y algo muy interesante es que la mayoría de personas con las que hablábamos, ciudadanos, pues de los diferentes municipios a los que fuimos, nos comentaban que se informaban a través de las redes sociales. O sea, incluso en el interior las redes sociales sí juegan un rol muy importante. Tal vez hay una red social en específico en la que ellos buscan informarse acerca de los candidatos y de sus propuestas. Adicionalmente, sí es cierto, pues hay un grupo de personas que son más comunitarias, que esperarían que los candidatos pues vayan a, al interior, pues a esos mitines políticos para poder escuchar sus ideas, pero a mí me pareció muy interesante que con la mayoría de personas que hablábamos, pues utilizaban una red social en específico para poderse informar acerca de todo este contexto político, ¿no? Que estuvo sucediendo durante toda esta campaña electoral. Y claro, sí, yo creo que dependiendo de, de la ciudadanía, si son jóvenes, si son más adultos, si son más urbanos o rurales, pues definitivamente la manera en que un político decide comunicar sus ideas es clave, ¿no? Porque no vas a tener el mismo mensaje para todos esos sectores tan diferentes, ¿no? Lo podemos ver incluso con las necesidades. Las necesidades no son iguales en todo el país. Tal vez en un departamento una de las necesidades más importantes sea el tema de la desnutrición, tal vez en otro municipio sea el tema pues más de empleo. Entonces también tu discurso y lo que promueves pues debe de ir enfocado a esas necesidades principales que están presentes en todo el país. Entonces, claramente, pues, cómo presentas tus ideas o cómo decides presentarte ante esos diferentes sectores, pues va a ser diferente. Paulina, y es interesante lo que mencionas, y hay un reto, ¿no? Evidentemente ahorita este año estuvimos en elecciones y las personas tienden a que politizarse un poco más en año electoral, ¿no? A interesarse un más en temas políticos durante el año electoral. Eh, pero incluso esa es una conclusión algo simplista, creo yo, porque lo que Ujú. vimos de una encuesta, por ejemplo, es que decía que las personas se decidían una semana antes, 2 semanas antes de las elecciones. Entonces, evidentemente, pues, todos somos ocupados, ¿no? Que nuestro tema de ocupación sea la política son otros 20 pesos, pero Claro. no, nosotros evidentemente estamos constantemente hablando de estos temas e investigando, leyendo y todo. Pero no es la realidad de la gran mayoría de la población que está haciendo otras cosas, ¿no? Y que tal vez en las elecciones se enfoca un poquito más en el tema político, pero después ya no tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese reto, Paulina, que ves tú ahorita que estamos terminando las elecciones para mantener de cierta forma activa a la población? ¿Qué significa estar activo? También creo que es una reflexión que hay que hacer Ujú. o estar consciente, no pendiente siquiera del acontecer político. Pero ¿cómo se traduce todo esto ya más allá de campaña, digamos? ¿Qué lecciones has aprendido en lo que has podido hacer en el movimiento, en lo que has hecho con jóvenes también? ¿Cómo ves ese Sí. aspecto en los jóvenes? Pues mira, definitivamente yo creo que
y no me gustaría generalizar, pero generalmente cuando estamos en un proceso electoral, pues sí, nos interesamos un poco más en esos candidatos, en quién vamos a elegir, pero una vez que toman el puesto, a veces nos olvidamos a veces de esas personas y seguimos nuestro día a día, ¿no? Y aunque suena un poco cliché, pues al final del día la política influye en todas las decisiones que tomemos. Y por lo tanto, como ciudadanos debemos realmente estar informados de qué es lo que está sucediendo en el gobierno, ¿no? Debemos de conocer cómo funciona nuestro sistema, debemos de conocer realmente qué hace cada poder del Estado, qué le corresponde hacer a cada uno de ellos. Y durante estos 6 meses, pues nosotros estuvimos haciendo varios talleres justamente de herramientas para un voto más informado, herramientas para participar, ¿no? Y participar no quiere decir pertenecer o estar dentro de un partido político. Nosotros como ciudadanos podemos participar activamente desde nuestra comunidad, ya sea en el colegio, en la universidad, en un grupo religioso, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Y es ahí donde nosotros realmente podemos ejercer esa ciudadanía activa, ¿no? Claramente, pues habrán personas que tal vez pues no les interese tanto la política, pero como bien te lo mencionaba, es muy importante que por lo menos entendamos las bases de cómo funciona nuestro sistema para saber pues qué es lo que realmente nosotros como ciudadanos le debemos de pedir o exigir a nuestros gobernantes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que por lo menos el próximo año, ya que el nuevo presidente pues tome el poder, pues que realmente como ciudadanos pues sigamos informándonos acerca de las acciones que estos se están realizando, que también estemos pendientes de lo que sucede en el Congreso, que participemos también incluso con los alcaldes, ¿no? Porque al final del día los alcaldes pues son esas personas más cercanas a nosotros y son los que al final del día pues tratan de solucionar esas necesidades de manera inmediata. Entonces, yo creería que como ciudadanos sí nos toca pues seguir informándonos, seguir participando, tal vez participar en organizaciones de sociedad civil que como te lo mencionaba, pues no son partidos políticos, ¿no? Pero que buscan realmente pues apoyar a esos ciudadanos para que entiendan un poco más acerca de la política de nuestro país. Paulina, vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a regresar para algunas reflexiones y conclusiones finales también de hacia dónde encaminar, ¿no? Hacia dónde va a encaminarse la política de nuestro país y cuál va a ser esa interacción que vamos a tener los ciudadanos con la política de aquí en adelante, si realmente va a haber un cambio, ¿no? En el comportamiento también de los políticos. Se habla de que posiblemente ya muchos candidatos de los que han estado participando en estas elecciones ya no van a participar. ¿Qué significa eso, no? Abrir nuevos espacios políticos. El fenómeno, ¿no? Del movimiento Semilla es algo sostenible, es algo que va a crecer, es algo que va a provocar que surjan nuevas expresiones políticas. ¿Qué va a caracterizar esas nuevas expresiones políticas? Creo que es una pregunta que todos tenemos, ¿no? Pero bueno, Sí, Paulina, definitivamente. vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos aquí en Los Disidentes. Infinita 100. Despertaremos al inusual que llevas dentro. Tu salud, nuestra prioridad en México. Sin ir tan lejos, una farmacia surtida, confiable, conveniente. Méxicos. En este programa hay muchas personalidades. Podrás escuchar diferentes puntos de vista e historias increíbles que te inspirarán. Los Disidentes. Todos los días de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Aquí en Radio República, por Infinita 100. No te lo pierdas. Estamos de regreso aquí en Los Disidentes por Radio Infinita. Estamos con Paulina Briz analizando un poco de qué forma ha cambiado la manera de hacer política
en nuestro país, si realmente ha cambiado algo y qué nos depara a futuro. Y Paulina, te dejaba rebotando, hay varios temas que creo que son interesantes, no sé cuál quisieras abordar. Pues, a ver, yo creo que podemos empezar un poco con el tema de la interacción ciudadana con el nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante que como ciudadanos, pues realmente, como te lo mencionaba antes del corte, estemos muy pendientes de lo que el próximo gobierno va a estar haciendo, ¿no? Yo creo que es muy importante tradicionalmente que el próximo gobierno pues también comunique esas acciones, porque a veces hemos visto que hay una falta de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí es donde hay un poquito tal vez como de desencanto por parte de la ciudadanía hacia lo que los políticos hacen. Entonces creo que va a ser muy importante justamente pues que una vez que el presidente, bueno, el próximo presidente tome ese poder, pues que también cumpla con esas acciones que prometió durante su campaña de gobierno, que realmente haga cambios positivos al país, pero sobre todo que se rodee de los mejores, ¿no? Que realmente el equipo de trabajo que lo acompañe el próximo año, pues sean personas capaces y que realmente pues puedan cumplir con los puestos en el que él los ponga. Es interesante, pero eso sin duda alguna va a ser un reto también que va a enfrentar el próximo gobierno. Y bueno, Paulina, a ver, es interesante, pero el Movimiento Semilla nació en el 2015, ¿no? O a raíz de las manifestaciones del 2015, participa una primera vez en 2019 y lo vuelve a hacer en el 2023. Yo diría que es el partido tal vez con mayor cantidad de jóvenes activos, ¿no? Dentro del partido político Ujú. promoviéndolo versus otros partidos políticos que realmente no mirábamos o no se ve tanta esa expresión de la juventud. En ese sentido, ¿cómo ves ese rol? ¿Son los jóvenes realmente ahora el futuro del país? ¿Ves que, pues tú que has tenido mucho contacto con los jóvenes, ves una inquietud de ellos de empezar a moverse para replicar un poco ese fenómeno de este partido en particular, o los ves nuevamente un poco más rezagados y a la expectativa de todo lo que está pasando en nuestro país? Mira, definitivamente yo creo que los jóvenes deben de participar en política y son el futuro de nuestro país. Como bien lo sabes, y como lo hemos platicado con otras personas muy cercanas a nosotros, pues hay demasiados jóvenes en Guatemala, ¿no? El bono demográfico de lo que habla, por ejemplo, Mari, muchas veces es muy importante. Yo creo que los jóvenes debemos de involucrarnos en política. Yo creo que hay muchos jóvenes que están muy interesados en participar, pero a veces se sienten un poco perdidos, porque a veces no hay varias opciones en las que puedan participar. Por lo tanto, yo creo que durante estos próximos años, pues vamos a estar viendo seguramente que muchos jóvenes van a empezar a involucrarse en política y, ¿por qué no?, incluso hasta crear partidos políticos nuevos. Pues sería un fenómeno, creo yo, interesante de ver a una juventud más politizada de lo que habíamos estado acostumbrados a ver, Paulina, en las últimas décadas, incluso creo yo, de jóvenes alejados de la política, no tan involucrados. Es, creo yo, el 2015 un catalizador para muchísimas cosas, ¿no? Creo que las Sí, facultades de ciencias políticas se dispararon en alumnos a raíz sí, de toda esta situación del 2015, ¿no? Y creo que ha ido bajando un poco ese furor, pero ahora vemos pues una juventud más activa, ¿no? En redes sociales, todo este exacto. surgimiento de esos famosos como influencers políticos que decíamos, ¿no? Jóvenes que agarraban su Exacto. celular, grababan un TikTok con o con más o menor conocimiento de los temas o de la realidad del país y empezaban a opinar, ganaban muchos seguidores y bueno, no hay muchas historias respecto a ellos, pero Claro, es interesante empezar a verlos más involucrados, ¿no? Y vernos, porque me incluyo, sí. yo sigo siendo joven, no voy para afuera todavía. Todavía estamos jóvenes. Tenemos Ento- unas canas, pero estamos jóvenes. Cabal, todavía estamos bastante jóvenes, ¿no? Y es más, es interesante, pero las manifestaciones del 2015 surgen por medio de las redes sociales. O sea, ahí ya veíamos ese primer factor de el impacto de las redes sociales en la
movilización, ¿no? En la organización social, en la organización, pues, incluso política en nuestro país. Y bueno, Paulina, para ir concluyendo también, ¿qué cambios esperamos ver en los políticos? A ver, pueden ocurrir varias cosas. Pueden ocurrir políticos más jóvenes, por ejemplo. Muchos diputados de Semilla son bien jóvenes, son menores de 25 años, creo yo, incluso. No tanto así como en otras bancadas. Pues, yo creo que ya pasamos esa fase, recordarás, Paulina, de los Dipo-Kids, ¿no? Claro. Muchas veces hijos de políticos que entraban a política a los 20 años, 21, 22, creo que más jóvenes incluso. Pero esa sería tal vez una primera pregunta, ¿no? Observación. Vamos a empezar a ver políticos más jóvenes, tanto a la presidencia como a otros puestos. Los dos candidatos que compitieron en esta elección, pues arriba de 60 años, ¿no? Los dos que llegaron a la segunda vuelta, si no estoy mal, voy a revisar el dato de Sandra Torres, pero creo que Arevalo tiene 65 años y Sandra Torres tiene 67, sí, ¿no? Arriba de 65 años ambos candidatos, y eso como que contradice un poco lo que hemos estado hablando del rol de los jóvenes, pero es una observación interesante. Lo segundo, Paulina, también para escuchar tu opinión, ¿de qué manera esperamos que los políticos ahora utilicen las redes sociales, ¿no? Si va a cambiar un poco esa forma también de comunicar, ¿qué podemos esperar, ¿no? de ese aspecto. Yo te diría que esos dos son interesantes para que discutamos ahorita. Sí, definitivamente. Yo creo que vamos a empezar a ver muchos jóvenes que se van a involucrar en la política. Bueno, no sé si tal vez para la presidencia sería bueno, ¿no? Ver personas más jóvenes que participen en esos puestos, pero definitivamente yo creo que hay muchos jóvenes que están muy capacitados para empezar a optar por estos cargos públicos. Creo que hay muchos jóvenes realmente interesados en hacer cambios en su país y por lo tanto yo creo que en los próximos años vamos a estar pues viendo a muchos jóvenes participando en política, o por lo menos eso es lo que yo esperaría, ¿no? Y con el tema de las redes sociales que mencionabas, José, sí, yo creo que en este proceso electoral pues vimos ese cambio en la manera de hacer política y por lo tanto las redes sociales van a tomar un rol preponderante. Yo creería pues que de ahora en adelante, o por lo menos esas personas interesadas en participar en política en las próximas elecciones, van a empezar a utilizar las redes sociales para darse a conocer, dar a conocer el trabajo que hacen y por lo tanto, pues para que cuando llegue ese momento, pues que la ciudadanía realmente ya sepa quiénes son, ¿no? Yo creo que eso va a ser algo que vamos a estar viendo, y para los políticos que van a estar en el gobierno el próximo año, yo creo que las redes sociales también van a ser pues muy importantes para que ellos den a conocer esas acciones que están realizando dentro del gobierno. Entonces creo que eso va a ser muy importante. Pues excelente, Paulina, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos del martes 22 de agosto con las noticias en desarrollo, ¿no? Que ahora el Ministerio Público está solicitando información al Tribunal Supremo Electoral de juntas receptoras de votos, de digitadores. Ahora mismo solicitó el retiro de inmunidad del registrador de ciudadanos Ramiro Muñoz por haber inscrito al partido Prosperidad Ciudadana. Entonces, bueno, las elecciones terminaron antier, pero la política continúa, ¿no? Continúa siendo... Así es. Entonces, bueno, gracias, Paulina. De verdad que no sé si algún último comentario que quisieras para concluir esta discusión. Pues no, solo agradecerte por la invitación, y tal vez lo único que me gustaría decir es que espero que de verdad los jóvenes nos involucremos más en política, y esperaría ver a muchísimos jóvenes que participen. Buenísimo, ahí está la invitación entonces. Gracias, Paulina. Gracias a ti. Excelente. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a regresar aquí en Los Disidentes con estas noticias y platicando todavía más acerca de estas reflexiones que hacemos postelectorales. Pero bueno, iremos a un corte y regresamos aquí en Los Disidentes.